A finales de la Edad Media, la isla de Rodas fue escenario de un sangriento enfrentamiento entre monjes soldado y el ejército otomano. Para defender la fortaleza, un grupo de caballeros establecido en el extremo oriental de la Europa cristiana. Rodas fue la primera línea de defensa contra el Imperio Otomano. Se enfrentan al ejército más grande del mundo, liderado por un joven sultán, decidido a tomar la isla a toda costa. Quería afirmar su presencia en el Mediterráneo como un poderoso rival de los soberanos europeos. Lleva prácticamente todo su capital real porque quiere conquistar Rodas. Durante casi 6 meses, la ciudad fortificada librará una de las batallas más cruentas de la historia. La fortaleza parecía inexpugnable y tenía esa reputación en todo el mundo. Una lucha sangrienta por el territorio, marcada por el valor y la traición. Cortaron su cuerpo en varios pedazos y los colgaron en diferentes lugares de la muralla. Un asedio desgarrador, donde Oriente y Occidente, imperios y religiones rivales, chocan en una lucha despiadada por el control del mar Mediterráneo. Fortalezas asediadas, Rodas, la última batalla. Junio de 1522. Cerca de 200 navíos otomanos procedentes de Constantinopla se acercan al puerto de Rodas. Allí, a pocos kilómetros de la costa turca, 100.000 hombres se preparan para desembarcar en la isla. Vienen a arrebatar Rodas de manos de los caballeros hospitalarios que han gobernado la isla desde principios del siglo XIV. Para ello, tendrán que conquistar su fortaleza, que muchos consideran inexpugnable. Pero para el joven sultán otomano, Solimán, todo parece posible. Tiene sed de conquista. Cuando muere su padre, asciende al trono como único heredero. Todos los reyes de Europa lo consideran erróneamente bastante tímido. Él quiere demostrar que es una fuerza a tener en cuenta. Los cristianos no imaginaron que podía ser un guerrero valiente como su padre, y se equivocaron. Un joven sultán debe atesorar victorias para afirmarse como soberano ante su pueblo. Su adversario en Rodas es Philippe Villiers de L'Isle-Adam, gran maestre de la Orden de los Hospitalarios. A los 57 años, procedente de una familia aristócrata, se le considera un diplomático competente. Pero es nuevo en el poder. Los caballeros sin duda percibían al gran maestre como un hombre de gran valor, determinación y habilidad. Un soldado dispuesto a morir por su causa. Asume el mando de una orden conocida por su fanatismo. Los hospitalarios son una comunidad de monjes soldados muy activos en la época de las cruzadas. Pero fueron expulsados de Tierra Santa en el siglo XIV. Hoy están asentados en la isla de Rodas. Establecerán un estado religioso donde como orden serán soberanos del lugar, tienen toda la autoridad y el lugar les pertenece. Con un puesto de avanzada católico en Oriente, que ahora es muy codiciado por Solimán. Están en la primera línea de la cristiandad. Hace varias décadas que son los únicos que avanzan hacia el este, hacia Oriente. En el momento del asedio, Rodas era la primera línea de defensa contra el Imperio Otomano. Era la piedra angular para mantener a raya a los otomanos.
En 1522, el Imperio Otomano es la fuerza política y militar más poderosa del mundo. El imperio de Solimán se extiende desde el sur del Danubio hasta Egipto y el norte de África. Pero Rodas es una espina clavada en el costado del sultán. No solo está gobernada por infieles católicos, sino que los caballeros la utilizan como base para atacar a los barcos otomanos en el Mediterráneo. Rodas es minúscula en comparación con el Imperio Otomano, pero amenaza el aspecto económico del imperio y Solimán no soporta esa presencia hospitalaria. Hay otra razón para el deseo de guerra. Los hospitalarios han esclavizado a cientos de turcos súbditos del sultán. Resulta insoportable para Solimán, que ve violada su autoridad y su dignidad. Atacar Rodas se ha convertido en una cuestión de honor y deciden liberar a los esclavos turcos. Pero Philippe Villiers y sus caballeros quieren creer que pueden parar a Solimán. Los dos hombres lucharán por el Mediterráneo y por sus ideales. Solimán por Oriente y Philippe Villiers por Occidente. ¿Quién será el más feroz? ¿Y cuál de ellos ganará la batalla? Dos semanas antes del inicio del asedio, el gran maestre recibe una carta del sultán ordenándole que entregue inmediatamente la isla y su fortaleza. La carta enviada por Solimán es claramente una declaración de guerra. Voy hacia allí, mas os valdrá tener cuidado. Sois la encarnación del mal. Estáis atacando a nuestra flota y a nuestros súbditos. Debéis abandonar la isla. Villiers no responde a la carta. En su defecto, se prepara para un asedio inevitable. Se siente confiado por una razón. Los caballeros de Rodas ya han derrotado a los otomanos una vez, hace 4 décadas. Fue una victoria famosa. Pero sabían que los turcos regresarían. La orden de los hospitalarios que se prepara para un nuevo asedio desde el último ocurrido 42 años antes sabe que el ataque es inminente. Villiers entrena personalmente a sus tropas. Cuenta con 6.000 hombres, entre ellos 600 caballeros fanáticos. Junto a ellos lucha también un ejército mixto de mercenarios y 6.000 rodios. Ha vivido asedios y por tanto es, sin duda, un adversario de muy alto nivel. Se preparó para ese enfrentamiento. Tienen comida para meses, tienen enormes silos subterráneos, enormes cantidades de pólvora. Los hospitalarios están preparados. Se aseguran de que los otomanos tengan un recibimiento hostil. El objetivo principal es dejar a los atacantes con los menores recursos posibles y queman las tierras. Villiers sabe que la flota otomana empezará por bloquear el puerto. Lo primero que hay que hacer es evitar que sus barcos se acerquen demasiado a la fortaleza. Por tanto, los hospitalarios despliegan 2 inmensas cadenas defensivas para bloquear el acceso al mar. La más corta se extiende desde la torre de Naillac, hoy desaparecida, a la torre San Ángel. La otra conecta la torre San Ángel con la torre de San Nicolás. Cadenas como estas son un elemento disuasorio tradicional de la época. La cadena no es necesariamente un elemento que pueda detener una flota, pero los barcos que lleguen sufrirán daños reales. La madera contra el metal sobrevive relativamente mal. Bloqueado el puerto, los otomanos desembarcan en las playas y colocan sus campamentos a solo 400 metros de la muralla. Ellos también se preparan para un asedio.
Durante más de un mes desembarcan soldados, sirvientes y esclavos, además de potentes y flamantes armas de artillería, como culebrinas, bombardas, arcabuces y decenas de cañones capaces de disparar bolas de piedra de 272 kilos. La operación de gran envergadura se realiza a bastante distancia de la muralla. Los turcos no solo eran guerreros formidables, sino también excelentes logísticos. El ejército otomano es tan poderoso que puede atenazar la ciudad a una distancia de 3 kilómetros, de una orilla a la otra de la isla. Esta táctica militar está diseñada para encerrar al enemigo en la fortaleza. Detrás de la muralla, los defensores presencian un gran espectáculo del que escapan los sonidos de la llamada a la oración, los de los animales. Es un auténtico mar de tiendas de campaña, porque cada soldado lleva la suya. En la fortaleza, los caballeros están algo desmoralizados por el número de soldados. No cabe duda de que el ejército turco es ciertamente imponente. Y es un gran espectáculo humano, si no fuera porque van a ser atacados por el ejército otomano. Para fortalecer su dominio, los otomanos cavan una gigantesca trinchera circular alrededor de la ciudad. Protegerá su campamento de ataques e impedirá que los hospitalarios abandonen el perímetro. Permite estar fuera del alcance de los cañones enemigos. Si quieres acampar, debes evitar recibir balas de cañón en la cabeza. El puerto está cerrado, la ciudad rodeada. El bloqueo total deseado por Solimán está perfectamente establecido. Hasta entonces, el sultán no se encontraba en el lugar, pero a partir de ahora su presencia será decisiva. A finales de julio, Solimán llega a Rodas acompañado de 5.000 soldados más, que se suman a los 80.000 que ya se encuentran en el lugar. Lleva casi todo su capital real a Rodas. Lleva su ejército. Lleva todas las fuerzas de las que dispone, porque quiere conquistar Rodas. Su llegada se celebra con disparos desde las embarcaciones. Cualquier asedio dirigido por el sultán en persona debe salir victorioso. El enfrentamiento promete ser desigual. Solimán sabe que se enfrenta a peligrosos caballeros. De hecho, ya derrotaron aquí a los mamelucos en 1440 y 1444, y a los propios otomanos en 1480. Podrían ser capaces de repetir esas victorias. Son monjes. Por eso sus únicas preocupaciones son rezar y luchar. No son muchos, pero dentro de la fortaleza reina un espíritu de cuerpo unido que les ha permitido sobrevivir a las guerras más violentas. Provienen de toda Europa occidental para luchar en 8 grupos nacionales, cada grupo defendiendo un área de la fortaleza que conoce de memoria. De oeste a este, el primer sector habla francés, seguido del sector alemán y el auvernés. Luego le siguen España, Inglaterra y la Provenza. Y finalmente, Italia y Castilla. Cada uno es responsable de su zona y del mantenimiento de la misma. Se habían colocado 2.000 hombres en 4 puntos diferentes de la muralla. También había un contingente bastante importante de 6.000 hombres alrededor del Gran Maestre y un contingente muy móvil que debía poder salir rápidamente en defensa de alguna sección de las murallas que se encontraran amenazadas. Villiers está al frente de menos de 20.000 soldados. Sabe que estadísticamente tiene pocas posibilidades de ganar contra un ejército 5 veces superior. Pero los hospitalarios tienen otra carta importante que jugar.
La fortaleza de Rodas es un hogar, un refugio y una patria para los caballeros y los habitantes que viven allí. Es una ciudadela que saben defender. Su diseño es revolucionario para la época. La muralla original era alta y estrecha, pero los caballeros han aprovechado los últimos 40 años de paz para mejorarla. La muralla se extiende a lo largo de 3,5 kilómetros alrededor de la ciudad y está construida en ángulo para evitar las balas de cañón. Imaginemos la pared vertical. En la parte inferior tenemos una especie de contrafuerte empinado que hace que la bala de cañón tienda a rebotar un poco en él. La muralla estaba construida con piedra arenisca blanda. Cuando era bombardeada, la piedra arenisca absorbía la bala que quedaba incrustada en ella, sin que el muro se derrumbara. Rodas es considerada entonces la fortaleza más moderna de su época. Tienen un elemento defensivo que es físicamente muy sólido. El atacante afronta una situación muy complicada. En aquella época, Rodas es un laboratorio de ideas donde se desarrollan planes para una ciudad defensiva y moderna. Con los cañones de pólvora es necesario repensar las murallas defensivas. Para hacer frente a esta nueva amenaza, la cortina, la muralla exterior que conecta las diferentes torres, ha sido reforzada en todo su lado terrestre. Los muros ahora son el doble de gruesos y están llenos de cascotes. En las zonas hasta ahora más expuestas a los ataques, su anchura se ha triplicado, alcanzando casi 12 metros de espesor. Ahora, la ciudad tiene diferentes anillos de murallas, con fosos a cada lado para crear un cuello de botella que atrapará a cualquier soldado que acceda a su interior. Los fosos eran aterradores. Era como entrar al infierno por su anchura y profundidad. Cruzar el profundo foso para llegar a las murallas parecía imposible. La fortaleza es una zona de combate diseñada por ingenieros italianos. Se trata de un complejo laberinto defensivo que consta de 11 puertas, aspilleras, un puente levadizo, fosos secos y pasajes subterráneos. Pero la tecnología más innovadora es el bastión. Esta construcción está diseñada para resistir la artillería moderna y las minas. Mejora y refuerza las torres existentes que ofrecen a los defensores una posición ideal. Antes de poder llegar a la torre principal, primero habría que apoderarse del bastión, que es una construcción fortificada formidable, con soldados prácticamente hombro con hombro en puestos de tiro casi cada metro. Los caballeros han construido 5 bastiones tallados como diamantes, con ángulos muy pronunciados que permiten desviar los disparos. También permiten el fuego cruzado a lo largo de la muralla. Si un soldado se encontraba atrapado en el foso, podían dispararle desde varios ángulos. Unos días antes del asedio, Philippe Villiers continúa perfeccionando sus defensas con la ayuda del ingeniero Gabriel Martiniego, ajustando sus trazados, midiendo distancias y los campos de tiro. ¿Será esto suficiente para proteger a los hospitalarios y a toda la población de Rodas contra 160.000 soldados? En la colina, a las afueras de la ciudad, Solimán está cada vez más impaciente.
Ha llegado el momento de la confrontación. A principios de agosto los caballeros abren fuego. Villiers vigila desde los adarves más amplios que sirven de plataforma de artillería para unos 50 cañones. La característica principal es que los combates no son muy intensos. Se efectuaba un disparo cada 30 minutos y un cañonazo cada hora. Cuando los otomanos responden al fuego, cada disparo revela su posición. Al principio, la artillería de Rodas destruye la artillería otomana. Pero Solimán solo está probando las defensas de su enemigo. Los otomanos disparaban con cañones de pequeño calibre, que fueron pulverizados por los sitiados. Eso permitió a los turcos evaluar el lugar más eficaz para colocar sus cañones. A principios de septiembre, Solimán da la orden de bombardear a voluntad. Sus artilleros despliegan una batería de varias decenas de cañones a lo largo de todo el arco de la trinchera defensiva otomana. Los otomanos no agruparon sus cañones en una zona concreta. La táctica del asedio otomano se basa en el principio de un ataque rápido y masivo. Los cañones sirven de cobertura a una amenaza creciente. Si los artilleros otomanos esperan derribar las murallas, deben acercarse lo más posible a las fortificaciones. Solimán diseña una compleja red de 4 trincheras construidas en paralelo a la muralla por 60.000 mineros armados con palas y picos, escondidos detrás de mamparas cubiertas con pieles de animales. Para poder avanzar, cavan pasillos entre las trincheras en forma de zigzag. ¿Por qué lo hacen? Si un soldado enemigo en la muralla apunta a un objetivo en la trinchera, es muy fácil tenerlo en la línea de mira y disparar. No es sencillo para los asediados abatir un objetivo. Sobre todo si está en una trinchera excavada en zigzag. A partir de esos pasadizos, imaginamos que cada 5 metros irán cavando poco a poco nuevas zanjas cada vez más cerca de la zona de la muralla. El objetivo es conseguir posicionar soldados otomanos protegidos lo más cerca posible de las murallas. Los trabajos en las trincheras continúan durante todo el mes de agosto. Los otomanos también cavan cientos de metros de galerías subterráneas. Su objetivo es llegar al pie de la fortaleza y volar la base de las murallas y los bastiones mediante cargas explosivas. Fueron llenando bolsas con pólvora y les prendieron fuego mientras retrocedían. Si la explosión funcionaba, toda una sección de la muralla se derrumbaba. Ese trabajo de socavamiento es el principal activo de Solimán. Casi un tercio del ejército otomano estaba formado por mineros de los Balcanes. Eran trabajadores increíblemente cualificados. Fueron la clave del éxito de los asedios otomanos. Los mineros intentan trabajar en secreto, pero los caballeros están atentos y no tardan en detectar la estrategia de los turcos. Deben actuar antes de que las minas exploten y derriben las fortificaciones. El gran maestre recurre entonces a Gabriel Martiniego, el cual ofrece una solución ingeniosa. Construye tambores, armazones de madera recubiertos con pieles y los coloca en el suelo esparciendo tierra sobre ellos. Con los movimientos subterráneos, la tierra vibra advirtiendo de la zapa del enemigo.
Los mineros hacen mucho ruido cuando excavan. De modo que es relativamente fácil anticipar que algo está pasando. Eso permitió a los defensores detectar las minas y tener una idea de su posición. Los artilleros hospitalarios cavan entonces contratúneles para alcanzar a sus enemigos, y el subsuelo de Rodas se convierte en un hormiguero gigantesco. La otra solución era cavar un túnel por debajo o cerca del túnel otomano para hacer estallar ambos túneles al mismo tiempo. Este juego del gato y el ratón continúa durante todo el mes de agosto. Pese a ello, las labores de zapa de los otomanos se multiplican. Philippe Villiers está satisfecho. Han conseguido neutralizar decenas de túneles, impidiendo que las fuerzas de Solimán avancen al ritmo que exige el sultán. A finales de agosto, los caballeros mantienen a raya a sus atacantes. Pero los acontecimientos no tardan en recordar al gran maestre que debe desconfiar del sultán. Philippe Villiers no tiene suficientes soldados para planear una salida, y no lo hará. Así que Solimán marca el ritmo del asedio de Rodas. Tras 5 semanas de asedio, los habitantes de la fortaleza se ven sorprendidos por una gran explosión. La artillería otomana acababa de detonar 2 minas bajo el bastión inglés, abriendo una brecha de más de 9 metros en el edificio. Solimán piensa que ha llegado el momento de tomar la ciudad y ordena a sus genízaros, los soldados de infantería de élite, que penetren la brecha. El ataque es muy virulento, pero Philippe Villiers y sus caballeros consiguen repeler al enemigo. Así que, a pesar del éxito de las minas, no consiguen penetrar en la fortaleza. Esta es la primera prueba real de las defensas de la ciudad. Tras esta primera brecha, la inexpugnable fortaleza parece de repente vulnerable. El gran maestre lo sabe. Tras la explosión de las minas, los caballeros y sus esclavos tuvieron que trabajar día y noche para reconstruir lo que había sido demolido. Cuando hay que hacer reparaciones en una muralla, o cuando hay que llevar alimentos o pólvora allí donde escasea, la población participa. Toda la ciudad de Rodas asume la defensa. Durante varias semanas, los hospitalarios y los otomanos siguen intercambiando cañonazos. Los mineros turcos cavan túneles y aumentan el número de cargas explosivas bajo los muros de la fortaleza. A mediados de septiembre, un segundo ataque con pólvora desgarra los bastiones de Provenza y de España. Y una vez más, los hospitalarios oponen una férrea defensa. Los otomanos consiguen afianzarse en el bastión y combaten durante todo un día en su interior. El bastión de España cambia de manos 2 veces durante el día. Es tomado, retomado, reconquistado y finalmente liberado por los soldados hospitalarios. El gran maestre sabe que este nuevo golpe a la fortaleza debilita a la ciudad y a su ejército,
que pierde varios centenares de hombres en un solo día. Sienten que la batalla está a punto de decantarse, pues los soldados hospitalarios están perdiendo a demasiadas de sus huestes a manos de los otomanos. Al percibir que la moral de su enemigo se resiente, el sultán ordena a su artillería que multiplique por 10 los bombardeos. Pero eso implica acercar sus cañones a menos de 200 metros de la muralla. Es una maniobra compleja. Los cañones más pesados pesan 2 toneladas y hay que moverlos por piezas. Cada unidad tarda varios días en colocarse en posición. Pero los otomanos están entrenados en estas maniobras. Sabían cómo mover la artillería. Contaban con un grupo de hombres asignados especialmente para el transporte de los cañones. Esa era su misión. Los bombardeos otomanos arrecian sobre la fortaleza, pero a finales de septiembre, Solimán empieza a perder la paciencia. El líder de su ejército, Mustafa Pasha, había prometido tomar Rodas en un mes. Sin embargo, al cabo de 2 meses, la victoria sigue sin estar a la vista. Sometido a una enorme presión, ordena un último ataque que confía en que sea definitivo. Sus tropas atacarán de forma simultánea las plazas fuertes de España, Inglaterra, Provenza e Italia. Pasha sabe que cientos de sus hombres morirán en el intento, pero no puede demorarse más. En la mañana del 24 de septiembre, los otomanos están listos para tomar la fortaleza de Rodas. Parece el momento adecuado para el asalto final. Los soldados turcos se han preparado para lanzar un ataque mortal. Había varios predicadores allí para animarles. Estáis luchando por el Islam. Tenéis que ser valientes guerreros en nombre de vuestra religión. Pero ante un pueblo asediado, para el que la derrota aún no es una opción, esta maniobra impulsiva y suicida es un error táctico. Asistimos a 6 horas de encarnizados combates cuerpo a cuerpo. Con espadas y picas, los 2 bandos se matan de forma salvaje. Como notables soldados que son, los caballeros hospitalarios conocen a la perfección su fortaleza y saben cuáles son las mejores posiciones para defenderla. A ellos también les impulsa una fe extremadamente fuerte que hace que cuando están en el fragor del combate, todos sean formidables máquinas de guerra. Por tercera vez, los otomanos se baten en retirada dejando atrás cientos de muertos. En su diario, un humillado Solimán escribe una sola frase: el ataque ha sido rechazado. Después de este asalto, el jefe del ejército turco pierde toda credibilidad. Su enfoque no ha sido lo suficientemente efectivo y ha hecho fracasar el ataque. Para él mismo, es una gran humillación. Al día siguiente, Solimán condena a muerte a Mustafa Pasha por su fracaso. Al final, perdona la vida a su cuñado, pero le sustituye al frente de su ejército. A principios de octubre, el asedio sigue causando estragos en ambos bandos. A pesar de las numerosas bajas, los otomanos no cejan en su empeño y la resistencia de los hospitalarios comienza a debilitarse. Tienen además un grave problema. Las reservas de pólvora empiezan a agotarse. Han utilizado demasiada para contrarrestar el trabajo de los zapadores turcos.
El bloqueo naval otomano hace imposible cualquier esperanza de reabastecimiento. Contabilizan los barriles de pólvora para ver cuánta les queda. Los hospitalarios casi han dejado de disparar. El Gran Maestre se ve obligado a tomar una decisión drástica. Nadie podrá disparar pólvora en el sitio de Rodas sin su visto bueno personal. Más aislado que nunca, Philippe Villiers pide ayuda al mundo cristiano europeo. Les ha prestado muy poco apoyo. Venecia, una república independiente que posee territorios alrededor del Mediterráneo, es su mayor esperanza. Los venecianos acababan de firmar un tratado con los otomanos, así que no podían brindarle su ayuda. El poder de Venecia se basa en el comercio marítimo, y los asaltos de los caballeros a los barcos otomanos son perjudiciales para el negocio. Venecia no tiene ningún interés. Quiere seguir en paz con los otomanos. Además, los hospitalarios no sienten ninguna simpatía por los corsarios. No contaron con ningún apoyo de la cristiandad, estaban bastante solos. A finales de octubre, el Gran Maestre tiene que rendirse ante la evidencia. Su ejército solo puede observar, impotente, cómo sus fortificaciones se van derrumbando una tras otra. Ante los problemas logísticos de la ciudad sitiada, Solimán se envalentona y acerca aún más sus cañones, esta vez a menos de 60 metros de las murallas. Los artilleros intensifican el bombardeo sobre las zonas ya debilitadas de la fortaleza. Los bastiones defensivos español e inglés están a punto de derrumbarse. Disparando 50 cañonazos a un cuadrado de 10 por 10, la muralla situada detrás se va erosionando. Hay que erosionar 8 metros de grosor, pero caerá. A principios de noviembre, la mayoría de los caballeros ingleses están heridos o muertos. El Gran Maestre sufre entonces otro duro golpe. Su ingeniero está inspeccionando las defensas de la ciudad cuando un artillero emboscado le dispara. Un tiro en la cabeza. Milagrosamente sobrevive, pero tiene que abandonar el campo de batalla durante varias semanas. Mientras tanto, los hospitalarios siguen luchando. Los caballeros hospitalarios son auténticos tipos duros que dedican su vida a esta lucha. Para estos herederos de una larga tradición de hombres que han combatido y muerto en numerosas guerras de asedio, la rendición o la capitulación son inconcebibles. El asedio de Rodas se ha convertido en una guerra de nervios para ambos bandos. Es una prueba que requiere sangre fría, resistencia y coraje. Se han cumplido 4 meses de asedio. Los ataques de las fuerzas turcas, exhaustas, siguen sin dar fruto. La disentería se ha extendido entre las tropas y todos anhelan que el asedio termine. Sobre todo teniendo en cuenta que la norma en el ejército profesional otomano es hacer la guerra de enero a octubre y luego volver a casa. Pero eso no es lo que Solimán ha planeado. Por su cabeza nunca pasó regresar sin haber obtenido la victoria. Quiere destruir a los caballeros más que nunca.
A los otomanos les hubiera gustado deponer las armas para regresar a Estambul, pero Solimán no les dio en ningún momento la menor esperanza. Todos saben que el asedio continuará. Y el invierno se acerca. A finales de noviembre hace mucho frío, pero Solimán se ha hecho construir un cuartel de invierno, desde donde sigue dirigiendo el asedio. Philippe Villiers esperaba que los turcos huyeran, pero ahora sabe que no van a echarse atrás. Y como prueba de que la moral está por los suelos, los caballeros empiezan a ver traidores por todas partes de la fortaleza. Entre los otomanos y algunos habitantes de la ciudad existen vínculos obvios. Después de todo, hay turcos esclavizados que trabajan como sirvientes para los caballeros. Los hospitalarios se preguntan si la persona que tienen a su lado no será un espía turco que está revelando información o alguien que está enviando señales a los otomanos. Se organiza una caza de brujas para localizar a los espías. Y los defensores están muy nerviosos. La presunta presencia de espías está arruinando la moral de los caballeros y se convierte en una pesadilla. Andrea d'Amaral, un rival del Gran Maestre, es acusado de buscar la caída de Rodas. Su sirviente es sorprendido enviando un mensaje al campamento turco. Es acusado de haber revelado sus posiciones a los turcos, favoreciendo así los ataques en ciertos lugares estratégicos. Es una figura clave de la Orden de Caballeros y que pueda traicionar a la Orden atemoriza a la población. La Orden empieza a desmoronarse. D'Amaral no habla bajo tortura, no dice nada y muere decapitado. Cortaron su cuerpo en varios pedazos y los colgaron en diferentes lugares de la muralla. Y su recuerdo quedará marcado con el sello de la traición. Ese es su final, pero a día de hoy no sabemos si cometió traición. A finales de noviembre, los hospitalarios están exhaustos. Aún tienen pan y agua, pero se han quedado sin municiones y son incapaces de resistir. El mundo por el que los hospitalarios han velado durante 2 siglos se desmorona a su alrededor. Tras meses de bombardeos, cae la Torre Española. A continuación, el resto de las fortificaciones se derrumban bajo el implacable fuego de los cañones. Las murallas revelan enormes brechas. Casi todos los bastiones principales han sido parcialmente destruidos o arrasados. Pero luchar, cueste lo que cueste, está en el corazón de las convicciones de los caballeros. El Gran Maestre sigue negándose a deponer las armas. Philippe Villiers quiere luchar, aunque signifique sacrificar a su orden y a los habitantes de la isla. A principios de diciembre, 3/4 partes de los soldados cristianos y un gran número de civiles han perecido en los combates y la apuesta es cada vez mayor. Y sopesan un asalto general, una invasión de la ciudad y una masacre del pueblo. Durante unas reuniones secretas, Villiers pregunta a su consejero si la resistencia puede continuar.
Según él, ya no hay esperanza de victoria, pero piensa que aún es posible encontrar una salida al conflicto. Que todos perezcan en un gran espectáculo pirotécnico de mártires y santos, o bien nos rendimos. El Gran Maestre cede. Intentará negociar el fin de los combates en condiciones que satisfagan a ambas partes. Solo le queda confiar en que el sultán sea clemente. Aunque los artilleros de Solimán ya han abierto una última brecha en la entrada principal de la ciudad, el sultán acepta negociar. Principalmente porque no puede permitirse perder a más hombres. Solimán sabe que el frío amenaza con diezmar a sus tropas. También le interesa negociar y llegar a un acuerdo. Quiere convencer a los sitiados de que se rindan. Las negociaciones entre las dos partes comienzan el 10 de diciembre. Entregar la fortaleza a los otomanos constituye un golpe cruel. Pero la propia orden no sale tan mal parada. Solimán, con su indulgencia de joven sultán, feliz por su victoria, les concede los honores de la guerra. No los matarán y podrán marcharse libremente. Pueden abandonar la isla con sus pertenencias, exceptuando los grandes cañones. El Gran Maestre consigue incluso la libertad de los 160 caballeros supervivientes y de los ciudadanos de Rodas que han combatido junto a ellos. El 19 de diciembre, ambos bandos llegan a un acuerdo. Aceptar las condiciones de la rendición fue una solución razonable para ambas partes. Tras 5 meses de heroica defensa por parte de 650 caballeros, la ciudad cae en manos de los otomanos. No ha sido una victoria clara y aplastante para Solimán. Sus tropas no consiguieron penetrar en la fortaleza, pero ha salido victorioso, aumentando su gloria como joven sultán. A principios de 1523, los caballeros abandonan Rodas a bordo de sus barcos. La Orden de los Caballeros Hospitalarios vagará durante 7 años hasta que el rey de España, Carlos V, les confía Malta, un archipiélago al sur de Sicilia. Tras la caída de Rodas, Solimán queda libre para controlar el comercio en el Mediterráneo. Solimán gana el asedio sobre todo gracias a su determinación. Y Philippe Villiers es el derrotado porque ha caído ante Solimán. Bajo el dominio otomano, la isla reanuda su vida pacífica. Durante el Renacimiento, Rodas se convierte en una escala marítima esencial entre Turquía y Egipto para los mercaderes que comercian con sedas, perfumes y especias. Y la fortaleza, ejemplo sin par del genio militar de su época, es hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO.